Bien, hoy analizaremos las similitudes que hay entre el antiguo Egipto y el cristianismo. Y todo está en una especie de mar cuántico. Hay otro templo que es incluso más similar en la creación que este. Una de las leyendas, si no la leyenda más antigua que existe. La Biblia antigua y los libros egipcios tienen escritura. Es alucinante cómo se parecen ambas religiones. Y vamos a hablar de las cruces. Hay un parecido importante, aunque realmente se dice que no, y hay un simbolismo importante también. Aquí hay una cosa un poco excéntrica que es una curiosidad, la simbología de los apóstoles. Esto es una cosa ya más detonante, esta tetramorfología. También en la simbología del tarot, para explicarnos más que no, eso es una desinformación y una tergiversación para ocultarle la verdad, que realmente las grandes similitudes son los dos dan un mensaje de paz y los dos resucitaron. Sigamos porque hay muchísimos. Las Trinidades. La semana conocida como los misterios de Osiris, por la muerte y resurrección de Osiris, idénticos. ¿Qué hola? Sean bienvenidos al primer canal del misterio y la espiritualidad de Cuba. Bien, hoy analizaremos las similitudes que hay entre el antiguo Egipto y el cristianismo, tanto en iconografía como en religión, como en norma, como manera de ver el mundo, como manera de explicarlo. Todo es muy fuerte porque al final ya veremos cuando dé la explicación general. Probablemente esta sea la primera parte de este video porque es un conocimiento muy extenso. Veremos el por qué es así y lo más sorprendente de todo, detalle por detalle, las similitudes, de hecho son las más importantes porque hay muchísimas más. Esto da para temas de muchísimos videos. Bueno, primero empecemos, como me gusta decir a mí, empecemos por el principio, cómo ellos veían a la creación. La creación, según el templo solar en Diápolis, era el dios Ra, el dios del sol, dice, todo era tinieblas y todo estaba en una especie de mar cuántico. Dicen que era un mar llamado Num, donde la vida latía, pero no se había manifestado. El Dios toma conciencia de sí mismo, toma conciencia de su existencia, y aquí empieza todo. Pero hay otra similitud más. Hay otro templo que es incluso más similar en la creación que este. El mito de la creación, Memphis. Dios crea al mundo con el verbo, y este probablemente sea una de las leyendas, si no la leyenda más antigua que existe de explicar el mundo, la forma de explicar el mundo por nosotros más antigua que existe. La Biblia antigua y los libros egipcios tienen escritura consonántica, o sea, tienen consonantes nada más porque estaban hechos para escribir como forma de los altos sacerdotes. Como conocimiento de los altos sacerdotes no estaba dicha tanto para hablar como para informar, tenía escritura consonántica. Pero dado esta pequeña introducción que sorprende porque todavía no es la gran cosa, ya iremos entrando en calor a medida del vídeo y se van a ir sorprendiendo de que sí es la gran cosa. Es alucinante cómo se parecen ambas religiones. En Egipto realmente es un solo Dios, contrario a lo que pensamos nosotros, es el dios Ra. Todos los demás dioses parten de él. O sea, cuando tú estudias las religiones politeístas antiguas, te das cuenta que no son tan politeístas, ni la católica es tan monoteísta. Tienen un Dios único, un creador, como ya les expliqué en estos dos mitos que eran los principales de la creación, y después todos los demás dioses derivan de ahí. Los egipcios eran muy conservadores y juntaban dioses de todas partes en una religión que no tenía normas, y eran muy respetuosos porque sabían que al final todos los dioses se trataban del mismo con diferente nombre, del gran creador, creador del universo que está en todos, que está en nosotros, que está en el agua, que está en el río, que está en todos los seres vivos. Bueno, pongámonos ya, entremos en materia después de esta pequeña introducción para entender de qué tratábamos, de qué estamos hablando, y vamos a hablar de las cruces, las dos cruces. Miren aquí, hay un parecido, aunque los egiptólogos y los teólogos en general dicen que la cruz católica no, pero sí hay una semblanza muy importante porque el Ankh, que es la cruz egipcia, esta que ven aquí, se llama vida y es representación de la vida.
y de la resurrección. El caso del sol tiene esta tira, es como una tira encima que algunos dicen que es una tira, pero realmente no es así. Es los bolsos que cargaban los dioses que trajeron la vida al hombre, ¿no? Aquí les dejaré 2 o 3 fotos de los dioses de varias culturas. Esto da aquí telita también, mucha. Y las dos significan vida y las dos significan resurrección. La cruz católica es a Cristo morir en ella y resucitar después, y su sangre sagrada, haber tocado la cruz, pues se convierte en un objeto sagrado. Además, se dice que tenía poderes curativos su cruz. Pero bueno, eso es tema de otro video. Simplemente les digo, hay un parecido importante, aunque realmente se dice que no. Y hay un simbolismo importante también. Hay algo que parece que conectó, ¿no? La cruz católica en el Medio Oriente conectó con esta cruz ya atávica. Aquí hay una cosa un poco excéntrica que es una curiosidad, pero bueno, se lo mencionaré a grandes rasgos. El Papa usa 3 ataúdes. Ya les pondré por aquí los nombres, la descripción exacta, y el faraón también usaba 3 ataúdes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ritual nos están ocultando en la Iglesia Católica? ¿Por qué estos son? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué significa? Porque lo del faraón sabemos que era para hacerle un dios, hacerle inmortal. Pero entonces, ¿por qué el Papa también usa 3 ataúdes? Bueno, ahí lo dejo. Una similitud más, eso sí. La simbología de los apóstoles. Esto es una cosa ya más detonante. Estamos entrando ya en el terreno denso. Los apóstoles son tetramorfos. Tetra es 4, morfo es forma. Mateo es representado, aquí les pondré fotos, como un ángel, hombre alado, que según la iconografía católica resalta la humanidad del Hijo de Dios. Marco es el león, símbolo de fuerza, símbolo de coraje y símbolo de realeza. Lucas es el toro, animal de carga, tranquilo y humilde. Y Juan es el águila, que ve el mundo desde las alturas. Pero es que aquí les dejo en el templos egipcios antiguos, la representación de estos mismos, de esta tetramorfología, que en el caso de los egipcios representaba a Apis, a Horus, a Sekhmet y a Hab. También en la simbología del tarot, para explicarnos más qué significan realmente estos 4 animales, les voy a comentar en el tarot, en las cartas para leer el futuro, lo que significan estos 4 animales cuando te salen, que nos ayuda un poco más a entender por qué la simbología de estos 4 animales. En la carta del mundo del tarot salen los 4 símbolos y corresponden así: los 2 de abajo son la tierra y los 2 de arriba lo celeste. Ahora, los de la izquierda son la receptividad y los de la derecha la actividad, siendo así: derecha arriba el águila, actividad del cielo la palabra, el intelecto; derecha abajo la tierra, el león, actividad creativa o sexual; a la izquierda arriba el ángel, receptividad del cielo o el amor, los sentimientos; y por último, izquierda abajo el buey o receptividad de la tierra, que corresponde a la materia, el dinero. Sigamos. Aquí vemos una imagen de San Jorge y el dragón, que es idéntica a esta otra imagen del Horus imperial a caballo contra Set. Aquí entramos en un mito ateo que compara erróneamente a Horus con Jesucristo. Horus y Jesucristo no tienen absolutamente nada que ver. Isis no era virgen, Horus no caminó por encima del agua. Busqué información sincera, busqué en la investigación y vi mucha gente, muchos egiptólogos decir esto mismo que le estoy diciendo. No es Horus con Cristo, no, eso es una desinformación y una tergiversación para ocultarle la verdad, que realmente las grandes similitudes son entre Osiris y Cristo. Y ojo, esto no tiene absolutamente nada que ver con la fe, tengo que decirlo. Yo tengo fe en Cristo, tengo que aclararlo, porque realmente esto no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, y ya en el final les explicaré por qué no tiene absolutamente nada que ver. No te limita el estudio y la profundidad tener una fe. Empecemos por explicar qué cosa es un arquetipo o héroe. Arquetipo, o en algunas tradiciones también se les llama héroe, es una persona, un ser, sea existido o no, que encarna en sí mismo o en su mito todas las cualidades que son admiradas en su tiempo, o todas las cualidades que le interesan a una casta o un grupo político determinado, para, como simbolismo, enseñar y educar bajo
doctrina, sea lo que sea religioso, sea político o lo que sea, científico también. Este significado de héroe, para pasarle un poquito por arriba, es mucho más profundo. Los arquetipos, según Carl Jung, conozco los arquetipos tal y tal, pero es pasarlo arriba porque los arquetipos llevan sendos videos de horas y pico para explicar bien a profundidad su importancia. Los dos son de nacimiento divino. Estoy hablando de Osiris y Cristo. Osiris es hijo de Nut y Keb, el cielo y la tierra. Fue rey, al igual que Cristo, que es hijo del Espíritu Santo, es hijo directamente de Dios, el que está en el cielo. Osiris fue rey de Egipto, Cristo fue rey. Ambos tuvieron una muerte muy injusta. A Osiris lo mata el hermano a traición, preparándole una trampa en el sarcófago. Ya hablaré de esto en otro video o en algún short por ahí, pero no nos centremos, ¿no? Fue víctima de su hermano, fue víctima de la envidia y tuvo una muerte muy injusta, al igual que la tuvo Cristo. Súper injusta ambas muertes. Ya vamos entrando en calor, vamos viendo de qué va tratando el arquetipo, vamos viendo de cómo va. Los dos dan un mensaje de paz y los dos resucitaron. En el caso de Osiris, Isis unió todo su cuerpo, que fue distribuido picado en pedazos y distribuido por todo Egipto, y se unió su cuerpo y al no poder ser rey del más acá, pues va siendo rey del más allá, el rey de los muertos. Y resucita, o sea, igual que Cristo. Sigamos porque hay muchísimo. Las trinidades. El tema de las trinidades es una cosa importante, es una cosa heavy, porque las trinidades salen en toda religión, tiene una sagrada trinidad, todas. En este caso, la de Cristo es la Sagrada Familia, José, María y Cristo. En el caso de Osiris, la Sagrada Trinidad es Osiris, Isis y Horus. También está el Hijo del Padre, el Espíritu Santo. Todo viene de la tres. Tenemos en Grecia, por ejemplo, Trinidad, tenemos en Roma la Trinidad, tenemos en los pueblos escandinavos la Trinidad. Esto es una cosa que se repite a lo largo y ancho de todas las religiones y todas las culturas. La Semana Santa de Cristo es celebrada durante 7 días, es llamada su pasión y se celebra la muerte y resurrección de este y todo el sufrimiento que conllevó esto. La semana conocida como los misterios de Osiris era una celebración de 8 días en la cual duraban los festejos por la muerte y resurrección de Osiris idénticos. Se hacía una procesión con Osiris igual. Esto de procesión viene desde Sumeria, desde que se tiene noción de que existen las religiones. Se ha sacado un símbolo y se ha hecho una procesión. Y bueno, como dato curioso les diré que la religión egipcia termina sobre el siglo V, VI de nuestra era. ¿Y por qué pasa esto? A grandes rasgos, ya haré un video, probablemente si ustedes me lo piden, haré un video extendiéndome más en esto. A grandes rasgos, los cristianos empiezan a ser perseguidos en Europa, viajan a Oriente Medio atravesando Egipto, se quedan en partes de Egipto, empiezan a rezarle, pero ¿qué pasa? Que la idea de un Dios único, creador, omnisciente, que no tiene una imagen, que no tiene... Es una idea muy abstracta, la creación del mundo, nos cuesta trabajo entenderlo. Entonces, para acercarlo a las masas, y más de ese tiempo que la mayoría no sabía escribir y tal, pues empezaron a hacer iconografía para enseñarles a las masas la nueva religión, para que llegara más gente. Se hacía en las sinagogas inicialmente y en los templos egipcios. Entonces se tomó prestada la iconografía egipcia, porque al final todo trata de eso. Por eso es que yo tengo, y esto no hace más que corroborar la fe, porque tanto Egipto como el cristianismo, como cualquier religión, tuvo su gran profeta. En el caso de Egipto fue Hermes-Trismegisto y después fue Gustavo, fue su gran profeta, y todos los grandes profetas dicen lo mismo, ya sea el profeta Mahoma, ya sea Cristo, ya sea Buda, ya sea Confucio, todos dicen absolutamente lo mismo. Hay un gran macro Dios celestial. Por eso es que se confirma que se presten la iconografía aquí y allá, porque hay un sincretismo cultural, religioso, en alguna que otra religión, no quita nada. Todo lo contrario que hace es demostrar, porque todos los pueblos y todas las personas sabias han dicho siempre lo mismo. Por eso es que yo digo que realmente estas investigaciones, lejos de causar un problema de fe, no. Todo lo contrario que hacen es reafirmarla. Y bueno, lo dejo hasta aquí. Espero les haya gustado, comprueben en Google y en YouTube todos los datos que les he dicho. Regálenme un like, apóyenme con su suscripción, se los agradeceré muchísimo y hasta aquí.